¿Y si todo lo que sabemos sobre el mundo es solo una pequeña parte de la verdad? Los científicos están encontrando cada vez más pruebas de que nuestra realidad es más compleja de lo que parece. Debajo de las pirámides de Egipto se han descubierto misteriosas estructuras subterráneas. En antiguas tumbas se encontró metal de origen extraterrestre. Y los físicos han registrado extrañas desviaciones cuánticas. ¿Y si los extraterrestres han vivido entre nosotros desde hace mucho tiempo? Simplemente aprendieron a ocultarse. Vamos a investigar. Hola, mola amigo, estás en el canal de Kirtop. Una piedra común ocultaba un secreto de suma importancia. Durante unas excavaciones en el sur de España, los arqueólogos encontraron un artefacto que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la Europa prehistórica. Se trata de una piedra con grabados antiguos encontrada en la zona de Marbella. Según estimaciones preliminares, tiene más de 200.000 años. Si se confirma la antigüedad, será una de las representaciones simbólicas más antiguas conocidas encontradas en Europa. Es casi 100.000 años más antigua que las famosas pinturas rupestres de España. El hallazgo se realizó en el sitio de Koto, Corea. Ya es conocido por los arqueólogos desde la década de los 50 del siglo pasado. Antes se habían encontrado herramientas de piedra allí, pero el trozo grabado de roca de Gabbro se convirtió en una verdadera sensación. Varias líneas talladas en su superficie pueden ser evidencia de las primeras manifestaciones del pensamiento simbólico en el ser humano primitivo. Tic-tac volador. En Marte volvieron a encontrar un ovni. Al menos eso decidieron los usuarios de las redes sociales. Cuando vieron una foto extraña tomada por el rover de la NASA entre las rocas y el polvo, apareció en la imagen un objeto cilíndrico liso, parecido a los famosos caramelos Tic-Tac. El juego de luces y sombras lo hizo aún más misterioso. Parece que está flotando sobre la superficie. Esta foto no fue tomada ayer. Fue tomada por el rover Curiosity en 2020 durante la búsqueda de rastros de vida antigua. Pero la atención hacia él surgió apenas ahora, cuando uno de los usuarios de Reddit publicó la foto con la leyenda Tic-Tac en Marte, y ahí empezó todo. Algunos incluso lo compararon con ese mismo ovni que en 2004 observó el piloto de la Marina de los Estados Unidos, David Fravor, sobre el Océano Pacífico. En ese entonces, el piloto describió un objeto perfectamente blanco, sin alas ni ventanas, con forma de tic-tac, que se movía a una velocidad increíble y de repente desapareció de los radares. Pero si volvemos a Marte, lo más probable es que simplemente sea una roca inusual. Parece estar flotando debido a las características de la toma y las sombras. Búnker alemán en el Ártico. En el norte de la península de Kola, en la dura tundra ártica, se encuentra un búnker alemán semidestruido de la época de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente es una instalación militar común construida durante la ocupación nazi de una parte del norte de la URSS. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir leyendas a su alrededor. Los habitantes locales y los ufólogos afirman que no era solo una base de suministros. Supuestamente en este lugar se encontraba uno de los puestos secretos del Tercer Reich, donde los alemanes llevaban equipo, artefactos y realizaban investigaciones misteriosas. En algunas versiones incluso se habla de experimentos con antigravedad y transiciones interdimensionales. La actividad anómala fue lo que atrajo especial atención al búnker. El equipo cerca de él falla, las brújulas se vuelven locas y los turistas reportan luces extrañas en el cielo. En los años 90 incluso vinieron expediciones aquí, no solo historiadores, sino también esotéricos. Existe la hipótesis de que el objeto está relacionado con la legendaria base 201 en 211, supuestamente un refugio secreto de los nazis en la Antártida. Solo que en este caso sería una sucursal ártica. Por supuesto no hay pruebas científicas de esto, pero el hecho sigue siendo un hecho. Alrededor de un búnker que parece común, surgió una historia casi mítica que hasta hoy sigue intrigando a la gente. La tumba de los arqueros. Durante la instalación de una nueva línea eléctrica en Alemania, los arqueólogos se toparon con un hallazgo raro, una antigua tumba de aproximadamente 4.500 años de antigüedad. En la tierra cerca de la ciudad de Förderstedt se escondía una necrópolis completa con 10 tumbas, perteneciente a la cultura de las copas campaniformes, que existió en la Edad del Cobre. Especialmente llamaron la atención de los investigadores 3 tumbas bien conservadas en las que, según los científicos, descansan guerreros, probablemente arqueros. Los 3 cuerpos fueron enterrados en una postura característica de lado, con el rostro orientado hacia el este. Este rito era típico de la cultura de las copas campaniformes. Recibieron ese nombre debido a los recipientes de cerámica en forma de campana invertida, que a menudo se colocaban en las tumbas. Se creía que la comida en esos recipientes ayudaría en el viaje al más allá. En uno de los recipientes, los arqueólogos incluso encontraron restos de comida después de milenios. Resultó especialmente interesante el hallazgo en una de las tumbas, un brazal de arquero de piedra de unos 8 centímetros de largo. Especialmente esta es una parte protectora del equipo de un arquero, para que la cuerda del arco no golpee el brazo al disparar. En otra tumba encontraron puntas de flecha y
y una huella apenas visible de un carcaj. El propio carcaj probablemente se descompuso, pero su forma pudo deducirse gracias al cambio de color en el sedimento. Aunque estos hallazgos pueden indicar un pasado militar de los difuntos, no se puede descartar el papel de cazador. Es posible que estas personas hayan sido tanto guerreros como proveedores de alimento al mismo tiempo. $2.000 millones por guardar silencio sobre los extraterrestres. El famoso ufólogo Stephen Greer volvió a estar en el centro de atención. Él declaró que recibió una generosa oferta de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, una persona a la que él llama uno de los principales expertos en ovnis. Según Greer, le ofrecieron una suma enorme solo para que guardara silencio. Greer fundó el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre en 1990. En los últimos años, él ha declarado en varias ocasiones haber tenido contactos con extraterrestres y sobre operaciones gubernamentales encubiertas. Su reputación genera controversia incluso entre los propios ufólogos. Algunos lo ven como un valiente denunciante, mientras que otros lo consideran un fanático sin pruebas. Él contó que en 1992 el general Albert Stubblebine, ex jefe de inteligencia militar de Estados Unidos, supuestamente le ofreció personalmente $2.000 millones para que abandonara su actividad pública. En ese entonces, Greer tenía poco más de 30 años, era un médico joven y, según él, lo pensó seriamente, pero rechazó la oferta. Él consideraba que todo esto era parte de una operación de desinformación a gran escala, en la que estaban involucrados la CIA y otros servicios de inteligencia. El conductor del podcast donde se contó esta historia expresó dudas diciendo que era difícil de creer, pero Greer insiste en que está dispuesto a someterse a detectores de mentiras y que su esposa puede confirmar todo lo que ha dicho. Sin embargo, el general Stubblebine murió en 2017 y ya no puede refutar ni confirmar esta historia. El misterio de las esferas antiguas. Los científicos han revelado el misterio de las enigmáticas esferas de piedra encontradas en África Oriental. Durante mucho tiempo se pensó que eran simplemente formaciones naturales, pero una nueva investigación ha demostrado que en realidad son algunas de las primeras herramientas universales que usaron los antiguos humanos. En el valle del Alto Awash, en el territorio de la cultura Melka en Etiopía, los arqueólogos descubrieron más de 30 piedras esféricas hechas de basalto. Tienen una antigüedad de entre 600.000 y 1.700.000 años. Junto con ellas también se encontraron miles de otras herramientas de piedra, así como huesos de homínidos, desde Homo ergaster hasta Homo sapiens. Todo esto indica que estos lugares fueron utilizados activamente por los antiguos humanos durante muchísimo tiempo. La investigación de la paleoantropóloga Margarita Musi demostró que las esferas de basalto no se usaban por casualidad. La superficie de muchos de ellos está cubierta de marcas de golpes, lo que indica que se usaban como martillos o herramientas para triturar. Además, las piedras se seleccionaban según su peso, forma y dureza. Las más resistentes se usaban para trabajar otras piedras y las más suaves para procesar plantas o alimentos. Evidencia de la existencia de un universo paralelo. Un grupo de físicos de Estados Unidos y Suiza anunció un posible descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. Los investigadores detectaron extrañas desviaciones cuánticas en el acelerador de partículas que no encajan dentro de la física clásica. Según ellos, tales anomalías podrían ser la primera pista de la existencia de mundos paralelos. Uno de los principales participantes del proyecto sugirió que podría tratarse de lo que llaman un universo sombra, una realidad invisible que interactúa de manera imperceptible con la nuestra a nivel de partículas subatómicas. Por ahora, estos datos no ofrecen una confirmación al 100%, pero el simple hecho de tales observaciones ya ha provocado una fuerte reacción en la comunidad científica. Si la hipótesis se confirma, esto podría ser un verdadero avance. La humanidad se acercará a la comprensión de la multidimensionalidad del universo y, en el futuro, a la creación de tecnología para desplazarse entre dimensiones. Por ahora, todo esto suena como ciencia ficción, pero esas ideas ya están dejando de ser pura teoría. Anteriormente, los científicos Paolo Bassani y João Mogueijo también expresaron la opinión de que la estructura del universo y el hecho mismo de su existencia podrían estar más cerca de la descripción bíblica que del modelo científico tradicional. Parece que la frontera entre la ciencia y la metafísica se está desdibujando poco a poco. Rana o parturienta de jade. Los arqueólogos presentaron los primeros resultados de las excavaciones en el sitio de Svinjarić Kačuka, en el sur de Serbia, y realmente resultaron impresionantes. Esta zona, ubicada en la cuenca del río Morava del Sur, se ha convertido en una verdadera ventana al pasado. Aquí se encontraron restos de asentamientos que tienen alrededor de 8.000 años. Los hallazgos más antiguos pertenecen al período del Neolítico temprano y medio, aproximadamente entre los años 6100 y 5500, antes de nuestra era. Entre la gran cantidad de artefactos, llamó especialmente la atención un pequeño colgante de jade que recuerda a una rana o a una figura en posición de parto. La encontraron cerca de una de las casas antiguas.
Pesa solo unos cuantos gramos. No es más grande que una caja de cerillos, pero su significado es enorme. El jade no se encuentra en esta región, y su fuente más cercana está en el sur de Bulgaria, lo que indica relaciones complejas entre las antiguas comunidades. Además de la figurilla de jade, los investigadores encontraron 115 estatuillas de arcilla y restos de construcciones que indican una residencia permanente, no campamentos temporales. La gente regresó aquí incluso después, en la Edad del Bronce y la del Hierro. Una tumba de la Edad de Bronce sorprendió incluso a los arqueólogos más experimentados. En una caja de piedra yacía una persona con más de 30 cuentas de oro. Tal lujo no es típico de la región y, posiblemente, esté relacionado con las culturas del Bajo Danubio. Ídolo con el brazo roto. En la playa de Pedarushikkonda en la India, la naturaleza ofreció un hallazgo inesperado. La orilla arrojó una antigua estatua de granito del dios Vishnu. La altura del artefacto es de aproximadamente 1 metro, y según los especialistas, su antigüedad podría alcanzar los 700 años. La estatua está partida en 2 partes y una de las manos está dañada en 2 lugares. La singularidad del hallazgo no solo radica en su estado de conservación, sino también en el material. En ese tiempo, la mayoría de las estatuas en la región se hacían de jandalita, una piedra local, pero esta escultura está tallada en granito, lo cual ya es una rareza en sí misma. Esto puede indicar un estatus especial del ídolo o su origen de otra región. Vishnu es una de las principales deidades del panteón hindú, protector y guardián del mundo. A menudo se le representa con 4 brazos sosteniendo objetos simbólicos. Según los expertos, la mano rota de esta estatua alguna vez sostuvo una shanka, una caracola marina que simboliza el sonido divino de la creación y el llamado a la virtud. Lo más probable es que la estatua antes estuviera en un templo y luego, según la antigua tradición, fuera enviada ritualmente al agua después de dañarse, como solía hacerse con las imágenes sagradas destruidas. Es posible que el mar la haya devuelto a la tierra, recordándonos historias olvidadas hace mucho tiempo. Los extraterrestres llamaron a casa. El exagente de contrainteligencia estadounidense Luis Elizondo hizo otra declaración impactante. Según él, en algunos ovnis observados por los militares, se pueden ver claramente símbolos grabados que recuerdan escrituras antiguas. Estos signos, afirma él, pueden ser un intento de los extraterrestres de transmitir información o incluso instrucciones. Luis Elizondo anteriormente encabezó el programa secreto AATIP, que se dedicaba al estudio de amenazas aeroespaciales. Él dice que personalmente vio objetos ovalados con una superficie inusual, en los que estaban grabados símbolos parecidos a jeroglíficos o runas. Él cree que esas cosas no se colocan por casualidad, son parte de una comunicación. Es interesante que algunos de esos símbolos se parecen exteriormente a escrituras antiguas encontradas en la Tierra. Según él, el Pentágono lleva mucho tiempo comparando estos signos con alfabetos antiguos, tratando de encontrar coincidencias. Es posible que los extraterrestres usen un lenguaje visual universal, lo que significa que tenemos más en común de lo que parece. Elizondo incluso mencionó la frase, ya llamaron a casa, insinuando intentos de comunicarse con otros mundos. El testimonio de Elizondo también es confirmado por otros testigos. El piloto militar Jake Barber contó cómo vio un objeto de origen no humano a solo 150 pies de distancia. Más tarde, supuestamente lo subieron a bordo de un helicóptero. Elizondo está seguro. Hay muchos de estos aparatos y la inteligencia de Estados Unidos los ha estado estudiando desde hace mucho tiempo, incluyendo fragmentos, microchips e incluso biomateriales. Él insta a las autoridades a revelar estos datos y comenzar un diálogo honesto con la sociedad. Excavaciones en la residencia imperial. Recientemente, las excavaciones en la legendaria Casa Dorada de Nerón, Domus Nerón, en Roma, han traído un descubrimiento importante. Los arqueólogos encontraron un raro pigmento azul egipcio, uno de los tintes más caros y tecnológicamente complejos de la antigüedad. Este descubrimiento no solo revela detalles del lujo en el que vivía el emperador, sino que también dice mucho sobre las avanzadas prácticas artísticas de la antigua Roma. La Domus Aurea fue construida en el primer siglo de nuestra era después de un incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Este palacio se convirtió en la personificación del poder imperial, con salones de mármol, lagos artificiales y frescos creados por el famoso artista Fómulus. En el lugar de los antiguos talleres, los arqueólogos encontraron vasijas con pigmentos, entre los cuales destaca un enorme lingote de azul egipcio que pesa 2 kilogramos. Este pigmento se producía mediante una tecnología compleja. Una mezcla de cobre, piedra caliza y arena se cocía a una temperatura de aproximadamente 900 grados. La receta también fue descrita por Vitruvio, arquitecto y teórico romano. El color azul se consideraba un símbolo de divinidad y eternidad, y su uso resaltaba el alto estatus del cliente. Es interesante que el azul egipcio también se utilizó en la época del Renacimiento. Hay razones para creer que los maestros, incluido el propio Rafael,
se inspiraron en recetas antiguas. Así, el pigmento del Palacio de Neirón se convirtió en una especie de puente entre la antigüedad y el arte del siglo XVI. Acusaron al multimillonario de intentar ocultar un ovni. El ufólogo y director británico Mark Christopher Lanner Lee hizo una declaración contundente. Según él, ya se han obtenido pruebas de la existencia de extraterrestres, pero se ocultan cuidadosamente al público. En el centro de esta historia está el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien, según afirma Lee, financia un proyecto de investigación de la red llamado Breakthrough Listen. Fue este programa, dedicado a la búsqueda de señales extraterrestres, el que hace 2 años detectó una extraña señal de radio proveniente del sistema Próxima Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros. Están ubicados a solo 4.2 años luz de la Tierra. Inicialmente se explicó como una interferencia común de satélites. Sin embargo, el profesor Simon Yolande, exeditor científico de la BBC y consultor de la NASA, refutó esta versión. Según él, la señal tiene todas las características de un origen extraterrestre. Investigadores de Cambridge supuestamente ya han descubierto signos de actividad biológica en un exoplaneta de este sistema, pero aún no publican los datos debido a posibles consecuencias políticas. Existe el temor de que si esta información se hace pública demasiado pronto, provoque pánico o una carrera internacional por el contacto. Holland y Lee creen que la difusión de estos datos está estrictamente controlada y no descartan que científicos de China o Rusia intenten hacerlos públicos. Luego, paso 2, o Rusia intenten hacer pública esa información primero. Un anillo y dedos humano. No muy lejos de la antigua ciudad de Corinto, en el lugar llamado Giliumodin, en el Peloponeso, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Una gran tumba del período helenístico que con el tiempo se convirtió en un santuario. La tumba fue construida entre los años 320 y 30 a.C. y tiene la forma de una letra T alargada. La cámara funeraria central, de unos 7.4 metros de largo y casi 3 de ancho, estaba cerrada con una losa de piedra que parecía una puerta. Dentro, los investigadores encontraron un sarcófago con los restos de una mujer, 5 cajas de piedra rectangulares y numerosos artefactos valiosos. Un interés especial despertó un anillo de sello de oro con la imagen de Apolo, junto al cual aparece una serpiente, antiguo símbolo de curación que más tarde se convirtió en el emblema de la medicina. Junto a él encontraron hojas de oro de una corona funeraria, monedas, frascos de perfume, cuentas y pequeños objetos metálicos. La tumba fue utilizada durante varios siglos. En el período romano, aproximadamente entre los años 250 y 450 después de Cristo, se convirtió en un lugar de culto. Fuera de ella, los arqueólogos encontraron ofrendas anatómicas de arcilla, como dedos y parte de una mano, que probablemente dejaban los peregrinos al rezar por una curación milagrosa. La tumba del comandante del legendario Ramsés III. En Egipto, los arqueólogos hicieron un hallazgo interesante. En el noreste del país se descubrió una antigua tumba de aproximadamente 3.200 años de antigüedad. Podría haber pertenecido a un alto comandante militar de la época del reinado de Ramsés III. La principal pista es un anillo de oro con el nombre del propio faraón grabado, encontrado dentro de la tumba. La tumba está construida de ladrillo de adobe e incluye la cámara funeraria principal, así como 3 habitaciones adicionales. Por la arquitectura y los objetos encontrados dentro, este lugar estaba destinado a una persona importante, estrechamente relacionada con los asuntos militares. Entre los artefactos hay puntas de flecha, vasijas con inscripciones, una caja de marfil y otros objetos de uso cotidiano y de estatus. Llamaron especialmente la atención las inscripciones en las que se menciona el nombre de Horemheb, un famoso comandante militar y, más tarde, faraón, que gobernó varias décadas antes de Ramsés III. Esto puede significar que la tumba fue construida durante su reinado y luego reutilizada más tarde. Esta práctica era bastante común en el antiguo Egipto. Más pequeño que un hobbit. Los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente en Sudáfrica. Encontraron los restos del ser humano antiguo más bajo conocido por la ciencia. Se trata de un representante de la especie Paranthropus robustus, que vivió hace aproximadamente 2 millones de años. Su estatura era menor a 1 metro y su peso alrededor de 27 kilogramos, lo que lo hace incluso más bajo que los famosos hobbits Homo floresiensis. Los restos únicos fueron encontrados en la cueva de Swartkrans. Los arqueólogos descubrieron huesos articulados del fémur, la tibia y la pelvis. Todo indica que el individuo adulto probablemente era una mujer. A pesar de su pequeño tamaño, los investigadores creen que tenía un cerebro desarrollado para su época y posiblemente sabía fabricar herramientas simples de piedra y hueso. Paranthropus robustus es una rama lateral en el árbol evolutivo humano. Tenían un cráneo robusto, mandíbulas fuertes y dientes adaptados para una dieta vegetal dura y fibrosa. No eran ancestros directos de Homo sapiens,
pero vivieron al mismo tiempo que ellos y compartieron los mismos paisajes. Es interesante que el hallazgo cambió mucho la percepción sobre la variabilidad de esta especie. Antes se pensaba que el Paranthropus era más grande, pero ahora queda claro que dentro de una misma especie podían existir diferencias notables en la estatura y la complexión, posiblemente debido al sexo, el clima o las condiciones de vida. Bien. Una forma de vida aparte. Los científicos están revisando nuevamente sus opiniones sobre uno de los habitantes más enigmáticos de la antigua Tierra, el organismo Prototaxites. Durante mucho tiempo se pensó que era un hongo gigante, pero una nueva investigación ha puesto en duda incluso esa versión. Según los paleontólogos, el Prototaxites no era ni una planta, ni un hongo, ni un animal. Es posible que representara una rama aparte y completamente extinta del árbol de la vida. Estas extrañas criaturas vivieron hace aproximadamente entre 420 y 375 millones de años y fueron los primeros gigantes en la tierra firme. Algunos de ellos alcanzaban hasta 8 metros de altura y 1 metro de ancho. Fueron descubiertos por primera vez en el siglo XIX y durante mucho tiempo se pensó que eran restos de árboles antiguos. Más tarde, en el año 2007, los investigadores sugirieron que eran hongos. Esto fue indicado por análisis químicos que mostraron que los prototáxites se alimentaban de materia orgánica, como los hongos modernos. Sin embargo, una nueva investigación basada en un fósil de la especie Prototaxites tahiti, encontrado en Escocia, arrojó resultados opuestos. Los científicos descubrieron que estos organismos carecen de quitina, un componente clave de las células de los hongos. En cambio, están presentes sustancias similares a la lignina, que es característica de las plantas, pero con una estructura diferente. Los prototaxites tenían una estructura única. Su cuerpo estaba compuesto por diversos tubos, que no se parecían a los de los hongos. Ningún ser moderno combina estas propiedades. Una estructura multicelular compleja, una composición química específica y una forma particular de alimentación. Los investigadores creen que esto podría haber sido un representante de un grupo previamente desconocido de eucariotas, organismos con núcleo en sus células. ¿Por qué los prototaxites desaparecieron sigue siendo un misterio? Es posible que hayan sido desplazados por plantas o hongos más eficientes que ocuparon su nicho ecológico. El Prototaxites sigue siendo un recordatorio misterioso de lo extraña y diversa que era la vida en los albores del desarrollo de los ecosistemas de la Tierra en un solo ejemplar. No muy lejos del asentamiento de Lod, en la isla sueca de Öland, se encontró un artefacto rarísimo, una pulsera de la época vikinga cuya antigüedad supera los 1000 años. Öland, durante la época de los vikingos, era un importante centro artesanal y comercial que interactuaba activamente con las regiones del sur y este del mar Báltico. La pulsera fue encontrada por una persona particular en una zona pantanosa. Como señalan los especialistas, el hallazgo es único. La mayoría de las joyas de esa época se fabricaban de plata o bronce, mientras que este ejemplar está hecho de hierro, un material sumamente raro para este tipo de objetos. Según el Museo Estatal de Historia, de más de 1000 pulseras encontradas, solo 3 eran de hierro. Sin embargo, el artefacto hallado en Öland no tiene análogos directos. En los extremos de la pulsera están representadas cabezas de animales, y a lo largo de toda la pieza hay filas de puntos dispuestos en un ornamento complejo. Gracias al bajo contenido de oxígeno en el suelo pantanoso, la pulsera se conservó en excelente estado. Los investigadores suponen que el pantano pudo haber sido un lugar de ofrendas rituales y planean continuar las excavaciones utilizando detectores de metales. Túneles bajo las pirámides. Bajo la pirámide de Kefren en Egipto, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un misterioso sistema de estructuras subterráneas. La investigación realizada con equipo de radar mostró la presencia de 5 estructuras idénticas con techos inclinados y 8 pozos profundos, cada uno de los cuales se adentra en la tierra a 648 metros. Todos ellos, según los investigadores, están conectados por 2 cámaras de aproximadamente 80 metros de ancho. La longitud total del complejo subterráneo, según datos preliminares, supera los 1,9 kilómetros. Los científicos suponen que las estructuras fueron creadas artificialmente, sin embargo, su propósito sigue siendo desconocido. Algunos ya lo llaman una ciudad subterránea, capaz de cambiar nuestra comprensión sobre la magnitud de las construcciones del antiguo Egipto. Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con tales conclusiones audaces. El profesor Lawrence Conyers, experto en georradares, expresó dudas sobre la veracidad de los datos. Según él, las tecnologías modernas no permiten mirar bajo tierra a tal profundidad con la precisión necesaria para hacer afirmaciones de este tipo. Él hizo un llamado a la cautela y considera que el descubrimiento solo puede confirmarse mediante excavaciones reales. Un descubrimiento de suma importancia para Gran Bretaña. En el norte de Inglaterra, los arqueólogos hicieron un hallazgo verdaderamente sobresaliente, que ya está siendo considerado como uno de los más significativos para comprender la edad de hierro en Gran Bretaña. Se trata del llamado Tesoro de Millsonby,
compuesto por más de 800 objetos encontrados cerca de la aldea de Millsonby, en el distrito de Richmondshire, North Yorkshire. Estos artefactos fueron enterrados hace aproximadamente 2000 años, en el primer siglo de nuestra era, y según los científicos, pertenecieron a un miembro de la élite celta, posiblemente incluso a un gobernante. Entre los hallazgos hay 2 calderos macizos, arneses de Okonsk, bridas, lanzas ceremoniales, decenas de piezas de hierro de ruedas y objetos raros decorados con coral. Todo esto, según los especialistas, es evidencia de una riqueza increíble para aquella época. Además, muchos objetos fueron dañados intencionalmente, rotos o quemados como parte de un ritual, posiblemente funerario. Aunque no se encontraron restos humanos en el lugar, la naturaleza del tesoro indica un entierro simbólico, una demostración de estatus, poder y riqueza. Antes se pensaba que la élite de la Edad de Hierro en Britania estaba concentrada en el sur. Sin embargo, este hallazgo demuestra que en el norte también vivían personas poderosas y acomodadas que interactuaban activamente con Europa continental e incluso con el Imperio Romano. Este descubrimiento es único no solo para Britania, sino también para toda Europa. La magnitud de la destrucción ritual de los objetos de valor habla de la increíble fuerza e influencia del dueño del tesoro, posiblemente el jefe de la tribu de los brigantes, una de las más grandes de la antigua Britania. Metal extraterrestre en la antigüedad. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento sensacional en Polonia que cambia la percepción sobre las capacidades técnicas de las sociedades antiguas. En 2 tumbas de la temprana Edad de Hierro, fechadas entre los años 750 y 600 antes de nuestra era, los investigadores encontraron 4 artefactos, 3 brazaletes y un broche, hechos de hierro meteorítico. Estos objetos fueron encontrados en Częstochowa, en el sur de Polonia, y durante mucho tiempo se conservaron en el museo local. Solo recientemente, gracias a las tecnologías modernas, se logró establecer su origen único. El análisis de la composición del metal utilizando escaneo por rayos X y microscopía electrónica mostró que el hierro contiene una alta cantidad de níquel y cobalto, lo cual es característico de los raros meteoritos ataxíticos. Además, los ornamentos en los brazaletes probablemente fueron hechos utilizando diferentes tipos de hierro, posiblemente para crear un patrón. Esto podría ser el ejemplo más antiguo de hierro con patrones conocido por la humanidad. El hierro meteórico no es simplemente un metal. En la antigüedad, a menudo se consideraba un regalo celestial y se usaba para crear objetos de uso especial. Hay hallazgos similares, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón en Egipto, donde se encontró una daga hecha de hierro meteórico. Y ahora hay confirmación de que en Europa estas tecnologías ya eran conocidas siglos antes de Roma. Los científicos suponen que el hierro probablemente se extrajo localmente, posiblemente tras observar la caída de un meteorito. Esto confirma que los objetos tenían no solo un valor práctico, sino también un valor ritual. 11 botellas de whisky en la playa. Durante un paseo habitual por la playa en la zona de Atlantic City, un caniche llamado Teddy inesperadamente se convirtió en arqueólogo al desenterrar de la arena una botella vieja con un líquido turbio. Su dueño, un salvavidas de 28 años llamado Austin, al principio pensó que dentro había basura común dejada por los visitantes, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que la botella pues estaba sellada y claramente era antigua. Mientras examinaba el hallazgo, Teddy desenterró otra y otra más. En total, el perro desenterró 11 botellas. Cada una tenía una etiqueta con la inscripción Hotel Lincoln. Como se supo después, era whisky producido en una destilería canadiense a finales de los años 20 y principios de los 30, justo en pleno apogeo de la ley seca en Estados Unidos, cuando el alcohol estaba prohibido y los contrabandistas transportaban activamente bebidas alcohólicas a través de la frontera. Por las tapas y el etiquetado, parece que el whisky estuvo bajo la arena casi un siglo. Ahora, Austin está pensando si quedarse con el hallazgo o entregarlo a un museo. De cualquier manera, la historia del perro buscador de tesoros ya ha recorrido los medios estadounidenses. El pozo más profundo del mundo, cerca del Hospital Nuffield en Woodingdean, cerca de Brighton. A primera vista no parece haber nada fuera de lo común, un pequeño círculo de ladrillos cubierto con una tapa de metal. Sin embargo, detrás de esta apariencia modesta se esconde una maravilla de la ingeniería del siglo XIX, el pozo de Woodingdean, el pozo más profundo del mundo excavado a mano. Su profundidad es de 390 metros y se ha convertido en un símbolo de la terquedad victoriana y la perseverancia ingenieril. La historia comenzó en la década de 1850, cuando en 1820 las autoridades de Brighton decidieron construir una nueva casa de trabajo y una escuela para adolescentes problemáticos en la cima de la colina del Bosque de Olmos. Para ahorrar en la conexión al sistema de agua, se decidió excavar un pozo propio. La idea parecía sencilla, cavar a 120 metros y encontrar agua, pero todo salió distinto. Después de 2 años de arduo trabajo, el agua nunca apareció.
Los contratistas excavaron túneles laterales uno tras otro, pero sin resultados. Entonces, sin querer rendirse, se decidió profundizar aún más. En un pozo estrecho de solo 1,5 metros de ancho, los trabajadores laboraban en condiciones increíblemente difíciles. Colocaban un revestimiento de ladrillo, respiraban con la ayuda de tubos que suministraban aire y se iluminaban con velas que producían mucho humo. El calor, la falta de aire y el riesgo de derrumbe los acompañaban todos los días. Los costos de construcción aumentaban. Cada semana el proyecto le costaba a la ciudad 90 libras, lo que en ese entonces era una suma enorme. Y aún así, después de 4 años, a una profundidad de casi 400 metros, el agua finalmente brotó. Los trabajadores tuvieron que salir urgentemente a la superficie y les tomó 45 minutos para subir. La ironía es que después de tantos esfuerzos titánicos, el pozo se utilizó solo durante 4 años. Pronto se instaló un sistema de agua más eficiente y el grandioso pozo perdió su importancia. Hoy en día el pozo está cerrado, rodeado por un muro y sellado de manera segura, pero sigue estando en su lugar, como un recordatorio de aquellos tiempos en los que las personas, por sus ideales, estaban dispuestas a excavar, literalmente, hasta el centro de la Tierra. Los restos encontrados reescribirán la historia de las pirámides. Un inusual hallazgo arqueológico en una de las pirámides egipcias puso en duda la visión tradicional sobre los entierros en el antiguo Egipto. Los arqueólogos descubrieron esqueletos de personas cuyos cuerpos mostraban claras señales de trabajo físico pesado, algo no característico de la nobleza, que normalmente era la que se enterraba en las pirámides. Esto podría indicar que las tumbas piramidales no solo se usaban para enterrar a la élite, sino también a trabajadores o artesanos altamente calificados. El hallazgo se realizó en Tombos, un complejo arqueológico en el territorio del actual Sudán, a lo largo del Nilo. Después de la conquista de Nubia alrededor del año 1500 a.C., esta región se convirtió en un importante centro colonial egipcio. Aquí se descubrieron las ruinas de al menos 5 pirámides de barro, en las que se encontraron restos humanos y una variedad de cerámica, vasijas, jarrones y conos funerarios. Resultó especialmente interesante que los esqueletos eran diferentes. Algunos pertenecían a personas con una vida de oficina y otros a personas físicamente activas. Los científicos suponen que el entierro de los trabajadores junto con los representantes de la nobleza podría simbolizar su servicio incluso después de la muerte. Los extraterrestres aparecieron en la Tierra antes que los humanos. Investigadores de Harvard y de la Universidad Tecnológica de Montana propusieron una hipótesis que podría cambiar radicalmente la percepción sobre el lugar de los extraterrestres en el universo y en nuestro planeta. Según su teoría, los extraterrestres llegaron a la Tierra mucho antes de la aparición de los humanos y en lugar de irse, decidieron quedarse bajo tierra. Esta idea recibió el nombre de la hipótesis cripto o criptoterrestre. Los autores suponen que los extraterrestres poblaron la Tierra hace millones de años, contando con tecnologías avanzadas. Con la aparición de la humanidad, decidieron ocultarse, tal vez para no intervenir directamente en el desarrollo de la civilización. Sin embargo, de vez en cuando ayudaban a las personas con consejos, tecnologías y conocimientos, por lo que eran tomados por dioses. Según los científicos, hay muchas pruebas de esto, desde artefactos misteriosos e imágenes de platillos voladores en grabados antiguos, hasta construcciones imposibles para su época. Es interesante que los investigadores consideran posibles bases de extraterrestres no solo las profundidades de la Tierra, sino también la Luna, especialmente su lado oscuro, Marte, y también las profundidades de los océanos. También se menciona el Triángulo de Alaska, donde regularmente se observan ovnis y se registran desapariciones misteriosas de personas. Según otra versión, los extraterrestres pudieron haber llegado a la Tierra en un planeta nave, después de abandonar su estrella moribunda. Esta hipótesis explica cómo lograron superar las enormes distancias interestelares. Es posible que hayan dejado su planeta en las afueras del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón. Los escépticos, por supuesto, señalan la falta de pruebas directas, pero los autores insisten en que todavía sabemos poco sobre lo que se esconde bajo la Tierra, en las fosas marinas y en la cara oculta de la Luna. Es posible que la vida inteligente lleve mucho tiempo cerca, simplemente no quiere ser descubierta. Creer o no a los investigadores de Harvard es decisión de cada quien. Yo solo les cuento sobre los hallazgos más recientes y hechos interesantes de nuestra historia, que nos oculta muchas cosas fascinantes e increíbles. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.